Un tiempo con Dios para meditar todo el día, buscando la voluntad de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 30. Y dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Buscando la voluntad de Dios. Un tiempo con Dios para meditar todo el día, que nos enseña cómo buscar la voluntad de Dios Padre, cómo entender esa voluntad, cómo asimilar nosotros el hacer la voluntad de Dios. Y es que hay algo que ya parece como frase de cliché o como un eslogan en nuestras vidas, y cuando sucede algo decimos, bueno, sí es la voluntad de Dios, pero no entendemos a veces lo que decimos, y cuando viene la voluntad de Dios no la aceptamos muchas veces porque no es muy parecida a lo que nosotros anhelamos, pero casi siempre decimos sí es la voluntad de Dios. Una frase que deberíamos entender más para aprender a buscar la voluntad de Dios. Hermoso ver aquí en este versículo cómo mismo Jesús nos dice que Él se limitó a sí mismo. Cuando leemos Filipenses, vemos que Él se despojó de su deidad, vino como hombre, no vino como Dios sin dejar de ser Dios. Jesús seguía siendo Dios, pero se despojó de su deidad, vino como hombre, vino a esta tierra y asumió, dice que se hizo a semejanza de hombre. Y vino siendo muy semejante a nosotros, pero no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Qué hermoso ejemplo que nos da mismo Jesús, cómo podemos buscar la voluntad de Dios, cómo podemos conocerla, cómo podemos entenderla, cómo podemos caminar en ella. Y he hablado mucho acerca de la voluntad de Dios, pero hoy quiero enfocarme acerca de cómo Jesús obedece, cómo Él buscó la voluntad de su Padre, no la de Él, y cómo nosotros debemos de seguir sus pisadas de la misma manera. Un ejemplo para nosotros, y entender que tú y yo tenemos una voluntad. Dios nos ha dado libre albedrío y tenemos una voluntad que hacer y que hacemos nosotros. En la vieja naturaleza, que no es obediente a Dios, el que no ha nacido de nuevo no obedece a Dios. El que nace de nuevo empieza el proceso de obedecerle a Dios. A algunos les cuesta más, algunos obedecen parte, otros tratamos de obedecer lo que más podemos, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya estudiamos un día que es el deseo de Dios. La voluntad es el deseo de Dios. Lo que Dios desea para nosotros, esa es su voluntad, y eso es lo que nosotros debemos asumir. Pero la vieja naturaleza le cuesta, es rebelde. Esa es la condición natural de todos los seres humanos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, que no era todo lo que sabía, que no era su intelecto, que no era toda la Biblia que él se sabía, sino que tenía que vivirla y entender que necesitábamos nacer de lo alto nuevamente. Y explicó precisamente en Juan capítulo 3 que todos los que nacen físicamente, humanamente, de hombre y mujer, no pueden agradar a Dios. Por eso es que necesitamos nacer de espíritu, espiritualmente de lo alto. Él dijo que el que nace de padres humanos, humanos es. El que nace del Espíritu Santo, espíritu es. Nos volvemos nuestra esencia, que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hoy en día el mundo necesita nacer de nuevo, todos necesitamos nacer de nuevo, porque esa vieja naturaleza que tiene el mundo es incorregible, por así decirlo. Está en rebelión contra Dios. La humanidad ha estado alcanzando cómo protestar a Dios, cómo protestar al cielo, desde el día en que Adán salió del Edén, desde que fue expulsado.
Esto es lo primero que tenemos que entender, que la vieja naturaleza no quiere asumir la voluntad de Dios, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere vivir bajo el deseo de Dios en sus vidas. Por ende, si entendemos esto, vamos a ver por qué cuesta seguir a Dios, por qué cuesta obedecer a Dios y por qué cuesta tratar de seguir sus directrices, límites, parámetros, todo lo que el Señor habla en nuestras vidas. Porque ninguno de nosotros nacimos sabiendo hacer la voluntad de Dios. De hecho, todo en nosotros está, por así decirlo, programado para desobedecer y rechazar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Si nos damos cuenta, todos los que antes estuvimos sin Dios, antes de nacer de nuevo, antes de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vivíamos sin Dios, tal vez persignándonos, tal vez pasando por una iglesia y persignándonos, tal vez teniendo cosas rituales en nuestra vida, creyendo que ese era nuestro Dios. Nos preguntaban, ¿crees en Dios? Y decíamos sí, pero vivíamos como queríamos, y es lo que hace el mundo hoy en día. Creen creer en Dios, pero viven a su manera, y eso me muestra que sí creen en Dios, pero en un Dios con D minúscula, el Dios que cada quien se ha imaginado, el Dios que cada quien inventa, pero no el Dios de la palabra de Dios. Ese es como el ADN por el pecado que entró en el primer Adán, dice la palabra, y todos venimos de ahí para allá, como con ese chip de desobedecer, de rechazar todo lo que viene de Dios. Desde pequeños vivimos queriendo hacer nuestra voluntad. De hecho, a veces en la adolescencia muchos queremos hacer nuestra voluntad, ni siquiera hacemos la de nuestros padres, pasamos por encima de la voluntad de nuestros padres, mucho menos vamos a hacer la de Dios. Esto es como para retroalimentarnos y ver cómo nosotros somos desobedientes a hacer la voluntad de Dios. Desde que nacemos, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ya en la adultez, sin Dios, nuestro chip está programado para hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Su palabra me enseña que Dios preparó de antemano toda buena obra para que nosotros anduviésemos en ella. Pero ¿cómo andar en una obra de alguien que no conocemos? No conocemos al hacedor de las obras, mucho menos las obras de ese hacedor. Tomamos las decisiones bajo nuestra voluntad, lo que nosotros creemos, lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que nos conviene. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios para poder buscarla? Bien, los que hemos abierto nuestra mente a la palabra de Dios y los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, tenemos el mejor ejemplo, el mejor maestro, tenemos el mejor punto de referencia, si lo puedo llamar así, es Cristo Jesús. Este versículo nos muestra cómo él mismo dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, dice, yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no buscó mi voluntad. Mira, Jesús vino aquí, todo lo que hizo, pero no fue su voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El mejor ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, de su Padre y de nuestro Padre. Él nos dio ejemplo en todo, desde su niñez hasta el último día que estuvo aquí en la tierra. Jesucristo vivió en completa obediencia al Padre y haciendo lo que el Padre anhelaba ver en la tierra. Textos que nos muestran cómo Jesús, pasando por momentos de angustia, de agonía, de dolor, de sufrimiento, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el libro, la carta a los Hebreos nos muestra cómo Jesús aprendió obediencia. Dice que aprendió. Qué hermoso, como hombre aprendió a obedecer la voluntad de su Padre. Y sin lugar a dudas necesitamos igual clamar a nuestro Padre y decirle que nos enseñe a hacer su voluntad. Cuando leemos Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Enséñame. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tenemos que decirle, Señor, enséñame. Qué hermoso versículo. Enséñanos, enséñanos. Es que algo que viene en mi mente es que mientras continuemos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios, siempre vamos a estar caminando, como habla la palabra de Dios en Mateo, sobre tierra movediza, arena movediza, como el que edificó su casa sobre la arena. Vienen vientos, problemas,
aguas, tormentas y se va a deshacer esa casa, mientras que no esté edificada sobre la roca. Cuando a través de Cristo Jesús sometemos nuestra vida a Dios Padre, nuestra vida se asienta, por así decirlo, sobre una roca firme. Él es el Dios Padre quien nos ama y nos protege y en quien podemos confiar. Pero solamente lo podemos vivir cuando nosotros nos sujetamos a su buena, agradable y perfecta voluntad. Entender que necesitamos buscar la voluntad de Dios, y este versículo nos muestra: enséñame, Dios, enséñame. Y Dios nos va a enseñar. Efesios 3, 20, 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La voluntad de Dios es que ese acontecimiento bueno, agradable y perfecto que todos esperamos que suceda en cada ámbito de nuestra vida, llegue a través de su conocimiento a nuestra vida. Cuando nosotros planeamos en nuestra vida nuestras fuerzas, a nuestro modo, sin consultar con Dios, tal vez creyendo que tenemos las mejores intenciones, pero sin contar con Él, esto obviamente nos va a mostrar que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera. Proverbios capítulo 14 dice que hay camino que al hombre le parece correcto o derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo contrario sucede cuando nosotros pedimos que por encima de nuestros deseos o pensamientos lógicos a veces se haga la voluntad de Dios, puesto que es Dios quien en Cristo nos ha creado de nuevo y ha preparado desde mucho antes todas las buenas obras en las que nosotros más bien podemos y necesitamos andar. Qué hermoso este tiempo con Dios para meditar todo el día buscando su voluntad. Necesitamos buscar la voluntad de Dios, aprender. ¿Y cómo aprender? Hoy nos enseña la palabra de Dios. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Enséñame cuál es tu voluntad. Enséñame cuál es el camino correcto. Pero hoy la clave es no hacer nada sin consultarle a Dios, sin decirle: Señor, esto está en mi agenda, en borrador, en lápiz. Borra lo que tengas que borrar y hazlo tú en esfero para que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú tienes. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más de vida, por tu palabra. Y si vemos que antes sin ti y cuando no teníamos el derecho de ser llamados hijos, vivíamos según nuestros pensamientos y según los consejos que nos daba nuestro prójimo, nuestro entorno. Pero ahora, como miembros de la familia de Dios, de tu familia, vemos que tú quieres que nosotros transformemos nuestra manera de pensar, que ya no hagamos como antes o pensemos como antes, sino que renovemos nuestro entendimiento, aceptando tu palabra, tu consejo, tu mandamiento, para que así podamos descubrir cuál es esa voluntad que tú tienes para nosotros. Padre, gracias porque los deseos de nuestro corazón los ponemos a tus pies y en tus manos, y que se haga lo que viene de ti, lo que no se ha deshecho. Anhelamos hacer tu voluntad, Dios. Buscamos tu voluntad. Enséñanos, Dios, hoy. Gracias, porque vemos que así como los cielos son más altos que la tierra y tus caminos más altos que nuestros caminos, igual son tus pensamientos más altos que los nuestros. Y ayúdanos a que nuestros caminos y nuestros pensamientos sean conforme a tu voluntad, Dios. Gracias porque sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, pero necesitamos alinearnos con tu palabra. Gracias, Padre bendito, por esta enseñanza. Te amamos y te bendecimos. Y una vez más entregamos nuestra vida a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.